Con su venia, señor presidente, voy a permitirme en un solo momento hacer alusión a las reservas que hice al artículo 25 en sus fracciones 1, 2, quinta y una adición en una fracción séptima. Sin duda es alentador que en el presupuesto de egresos de la Federación de este año se registre un incremento en el anexo 9 para las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas de nuestra nación, incrementando su presupuesto de 68 a 74 mil millones de pesos. Nos preocupa que en el ramo 6, en el que está inscrito el presupuesto para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sin embargo, se registre un incremento mínimo del 3.4%, y que sin duda este ramo es el que representa la instancia en la que mejor acceden y los programas que mejor conocen y a las que en cierto modo se ajustan los pueblos y las comunidades indígenas a través de sus gestores, de sus autoridades, de sus representantes de las organizaciones, para acceder a estos recursos. Recursos que están destinados principalmente para el fortalecimiento de las capacidades organizativas y autogestivas de los pueblos indígenas, para proyectos productivos de mujeres indígenas, para proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la cultura y las distintas expresiones artísticas y culturales de los pueblos indígenas. Recursos que tienen que ver con el enfoque intercultural para los programas transversales que existen para los pueblos indígenas. Recursos que tienen que ver también para los proyectos ecoturísticos, que son una alternativa y un nuevo modelo de desarrollo, sin duda, dadas las fortalezas que existen de los recursos cuantiosos y la mayor biodiversidad que existen en pueblos indígenas y en sus territorios. Sin duda, es necesario que hagamos esfuerzos para incrementar un presupuesto mayor a este ramo, el ramo 06, en el que está sectorizada la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y resulta también necesario que tengamos la sensibilidad, que tengamos la voluntad, sobre todo en esta nueva etapa que se abre en la administración pública federal, donde siempre se generan expectativas y perspectivas para la sociedad en su conjunto, pero particularmente para los pueblos indígenas. Y creo yo que es importante aprovechar esta nueva transición que sufre nuestra nación, y que a propósito, en el famoso Pacto por México, en el eje 1.6, se delinean apenas algunos ejes que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos indígenas. Insuficientes también, y que es necesario que enriquezcamos y que fortalezcamos, porque el desarrollo integral y sustentable para los pueblos indígenas no solamente tiene que ver con políticas sociales, tiene que ver también con una reorientación de políticas públicas y sobre todo con la flexibilización de las reglas de operación y requisitos para que se pueda acceder verdaderamente a los recursos públicos destinados para nuestros pueblos. Representa entonces una oportunidad para el Poder Ejecutivo y para las instituciones públicas que atienden a los pueblos indígenas, flexibilizar y que seamos esta soberanía quienes facilitemos este proceso también para que se pueda dar esta flexibilización de las reglas de operación y se realicen y existan y las modifiquemos con pertinencia cultural o de acuerdo a los contextos socioculturales de nuestros pueblos. Por ello creo que es importante que aprovechemos esta coyuntura en este sentido. Por ello propongo hacer algunas modificaciones al artículo 25 en el párrafo 1,
donde la letra dice que las disposiciones en su fracción 1 para la operación de los programas que la Administración Pública Federal desarrolle en esta materia podrán considerar la opinión o, en su caso, las que emita la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, contando con la intervención de su Consejo Consultivo. Proponemos que diga que las disposiciones para la operación de los programas que la Administración Pública Federal desarrolle en la materia deberán considerar la opinión que en su caso emita la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Consejo Consultivo, que es una instancia de representación y participación de los pueblos indígenas. Y así también en su fracción segunda, que la letra dice que en la ejecución de los programas se podrá considerar la participación de los pueblos indígenas. Proponemos que diga en esta redacción que en la ejecución de los programas se deberá considerar la participación y opinión de los pueblos y las comunidades indígenas. Y en la fracción quinta, que la letra dice que las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y entidades que atienden a la población indígena deberán contener disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y requisitos existentes. Y es aquí donde proponemos la flexibilización de las reglas de operación. Por tanto, proponemos que en esta fracción quinta diga que las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y entidades que atienden a los pueblos y comunidades indígenas deberán contener disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y requisitos existentes de acuerdo a la pertinencia cultural y a sus sistemas normativos de los pueblos indígenas. Y proponemos una última fracción, la fracción séptima, que tiene que ver con que se den atribuciones y que esta Cámara integre en el mes de febrero una comisión encargada de dar seguimiento puntual y evaluar el ejercicio presupuestal comprendido en el anexo 9. Es cuanto, señor presidente, y apelo a la sensibilidad de mis compañeras y compañeros legisladoras y legisladores para que hagamos este esfuerzo y en verdad hagamos justicia a nuestros pueblos como lo hemos escuchado en múltiples discursos en esta máxima tribuna. Muchas gracias.